Dios les bendiga, amados hermanos. Buenos días. Qué bendición estar aquí nuevamente, ya en el último, primero Dios, ¿verdad? El último ayuno acá en casa. Aleluya. Y que podamos ya el próximo sábado pues estar transmitiendo desde la iglesia, ¿verdad? Primero Dios, que vamos a continuar con esto. En el nombre del Señor, ahí que no soltemos pues este recurso muy especial que nuestro Dios nos ha concedido, como es pues estar compartiendo también a través de este medio, ¿verdad? Amén. Como le dije al principio, este es un ayuno pues también histórico, amén. La fecha pues 22, ¿verdad? 22 de agosto de revelación es histórico, porque es el último, primero Dios. Así estamos ahí con todo el suspenso, con toda la emoción de que este sea pues ya el último ayuno transmitido desde aquí de la casa, ¿verdad? El otro sábado pues ya estaríamos primero Dios en la iglesia, escuchando a los predicadores invitados. Aleluya, amén. A los hermanos que el Señor pues les concede el privilegio de poder compartir ya en la iglesia, que se vayan afilando ahí, porque ya para el otro sábado vamos a ver con quién arrancamos. Ya les voy a el calendario, primero Dios, como les digo, ya podamos estar allá. Así que preparen ahí los temas. Espero yo que siempre estén ahí estudiando la palabra, tomando nota, teniendo ahí sus estudios, desarrolle los temas que el Señor ponga en su corazón y ténganlos guardados ahí. Se los guarda en el celular o los guarda ya en lo físico, hablando en un papel o un cuaderno, pues ahí le exhorto, amén. Le animo, porque ya vamos a volver primero Dios a compartir la palabra en la iglesia, amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí amén. Está Pastor Fito, hermana Aldita, hermano Edwin Portillo, hermana Loli, bienvenidos todos. Hermano Alex Gómez, primero Dios, el trompetista de la iglesia, aleluya. Hermana Isa también, que Dios le bendiga. Hermana Patti de Vargas, hermana Teresita, hermana Azucena, ya están ahí, hermana Vanessa Gómez también. Y bueno, qué bendición, amén, que están agregándose los hermanos. Aprovechar ahí que primero Dios, pues hoy en la tarde van a estar trabajando ahí en la iglesia, haciendo los últimos retoques de limpieza para poder volver primero Dios el lunes. Los hermanos diáconos estarán ahí, entonces ahí primero Dios vamos a ver si podemos platicar algo ahí con los coordinadores, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar entonces con este tema que estamos ya en punto, ¿verdad? En subtemas y todo lo demás desarrollándose. Pues comencé hablando así con el poder de la circuncisión y nos detuvimos en la circuncisión pues del órgano masculino, ¿verdad? Que es en lo literal como el Señor se lo ordenó a Abraham, y que dijimos pues que eso también tiene mucho que ver con el consagrarnos, y a la vez pues vamos a desarrollar, a entregar el área sexual, ¿verdad? Que es lo que estamos también viendo. Y hablar del área sexual pues también podemos agarrarlo en el sentido espiritual de no ser infieles a Dios, sino que mantenernos en fidelidad. Y por eso es que estamos viendo, hablando acerca de los bueyes, porque los bueyes también son eunucos, y que dice ahí en Mateo 19:12, ¿verdad? Que es el texto que hemos estado desarrollando, que hay eunucos que así nacen, hay otros que el hombre los hace, y hay otros que se hacen a sí mismos por causa del reino de Dios. Y hemos estado desarrollando todo eso. Entonces, el día sábado anterior ya estamos viendo algunas características de los bueyes. Vimos la característica que hay buey que acornea. Y al hablar de acornear, el enfoque pues principal es que los bueyes, hemos visto, son los ministros de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, amén. Ya le he comentado la experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido ahí por la iglesia, cuando de repente se suena o se sonaba aquel chofar, y que algún
vecino por ahí dijo, ¿verdad? Que como que eran vacas, ¿verdad? Los hermanos, y cuando voy llegando yo, dijo, pues sí, dijo, como ahí viene el buey mayor, dijo, amén. Según ellos, pues me iba a ofender, ¿verdad? Porque me dijeran buey, pero nosotros sabemos que el buey, pues, es figura de un siervo de Cristo, amén. Así que bendito sea el Señor por todo eso, amén. Damos gloria y honra al Señor que nos concede entender esta palabra, porque si no entendiéramos esta palabra, ahí sí nos perderíamos una gran bendición y hasta nos sintiéramos quizás ofendidos, ¿verdad? Lastimados por las cosas que pueda expresar otras personas, amén. El mismo Señor Jesús, pues, se identificó, ¿verdad? Como un buey, allá en Mateo 11:29, cuando Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El yugo, pues sabemos que es lo que une, ¿verdad? A los bueyes, lo que va uncido sobre su nuca, digámoslo así, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, y se va la yunta. Cuando decimos aprender de mí, es cuando entendemos que junto con un buey, o mejor dicho, cuando hay un buey nuevo, ¿verdad? Un buey tierno que va a empezar a trabajar, lo ponen con un buey experimentado. Y este buey experimentado es el que lo ayuda a trabajar arduamente, y lo hace entrar a la jornada al otro buey que está empezando. Y cuando hablamos del buey que está empezando, pues es normal, ¿va? Siempre va a haber alguien que va a iniciar en el servicio del Señor y va a haber otro que le va a ayudar. Primero Dios que encuentre un buey experimentado, ¿verdad? Para que le pueda enseñar cómo es la obra del Señor, y cuando quiera detenerse, pues aunque sea arrastrado lo lleva, ¿verdad? Y por eso es que sabemos que el Señor dijo, aprendan de mí, porque yo soy un buey experimentado y los voy a poner en otra punta de la yunta y los voy a arrastrar si es necesario. Aleluya. Qué bueno que el Señor nos arrastre, ¿verdad? Que aún a veces cuando uno le agarra de querer tirar la toalla o que quiere ya no seguir, el Señor viene y lo afianza y lo arrastra y ahí lo lleva por amor, ¿va? Y uno no siente aquel pesar porque lo anestesia con su amor, y eso es lo especial, amén. Bueno, entonces el sentido, como le volví a decir, es que hay siervos del Señor que lastiman, que hieren. Me basé, ¿verdad?, en dos textos para corregir o para explicar o exponer mejor esto, ¿verdad? Bueno, primero el texto que leíamos era Éxodo 21 del 28 al 32, ¿verdad? Donde se habla de que el buey puede acornear por un accidente, ¿verdad? Acorneó a alguien y si este alguien no muere, entonces se paga una multa. Si el buey no acostumbraba a acornear, entonces el dueño queda libre, el dueño del buey. Pero si el buey ya acostumbraba a cornear y el dueño no lo corregía o no lo guardaba o no lo tenía asegurado ahí amarrado, entonces el mismo dueño también moría el buey, moría el dueño, si también el herido pues moría. O sea, ahí estaban las cuatro razones o cuatro casos, ¿verdad? Que veíamos. Entonces bien delicado hablar de esto. Y también llegamos al punto, ¿verdad?, en el 32, donde dice de que la multa que se pagaba por el lastimar a un siervo, una sierva, el buey que lo lastimara eran 30 ciclos de plata, ¿verdad? Parecido pues a lo que Judas cobró allá por vender al Señor. Entonces bien triste, imagine que lo que vale lastimar a un siervo valía a nuestro Señor para Judas, ¿verdad? Qué triste. Para nosotros no debe valer ni tan poco ni mucho, ¿verdad? No tiene precio el Señor, amén. Amén. Tenemos que amarlo por sobre todo y valorarlo siempre. Bueno, ya para recordarles, vimos Proverbios 27:6, que solo mencioné, pero ahí está ya la cita, donde dice que fieles son las heridas del que ama. Y también vimos Salmo 141:5, donde dice que si el justo me hiere, pues es bálsamo, ¿verdad? Si él me regaña o si él me corrige, es un bálsamo para mí, ¿verdad? Y si me hiere, pues no va a dañar mi alma, sino que al contrario, me está ayudando, porque son las correcciones que nos ayudan a mejorar la vida, amén. Amén. Como leíamos allá en Proverbios 15:32, ahí sí me lo confirman, ¿verdad?, para que lo vean bien. Y también lo leíamos allá en Job capítulo 5,
creo que era el versículo 17, donde dice que el Señor hace la herida, pero también en la cura. Él hace la llaga, pero también la sana. Quiere decir de que a veces es necesario ser herido para que uno torne el corazón, ¿verdad? Como las historias que se cuentan acerca de las ovejas en lo natural, que cuando una ovejita es muy dada a apartarse del rebaño y a quererse aventar a los barrancos o a andar experimentando cosas bien de gran adrenalina, ¿amén? Entonces, ¿qué hace el pastor? Pues le quiebra la pata, aunque suene feo y suene fuerte, pero le quiebra la pata para que ya no ande queriendo hacer lo mismo. Entonces, para que ya esté más quieta, ¿verdad? Y ahí es donde uno puede entender de que a veces sí es necesario que el Señor venga y nos dé un buen embarazo para que ya dejemos de estar queriendo hacer lo mismo, ¿verdad? Que no le agrada. Amén. Entonces el Señor sabe cuándo le va a pegar a uno y en qué medida, y eso nos va a hacer tornar. Entonces de ahí viene y nos cura, pero primero nos da. ¿Se acuerdan que veíamos aquel texto en Jeremías que decía: en ninguna manera lo dejaré sin castigo? O sea, sí lo perdona, pero de repente le da su varazo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para tornar el alma. Amén. Y esto es lo que estábamos viendo. Entonces le pongo estos tres textos: Proverbio 27:6, Salmo 141:5 y Job 5:17, para que usted lo medite, y que esto no es a lo que me estoy refiriendo hoy en el tema, porque en el tema me estoy refiriendo a aquellos ministros que acornean, que lastiman, pero ya de una manera carnal. Y aquí no estamos hablando de eso. Amén. ¿Por qué? Porque si ya es de manera carnal, entonces ya estamos bien claros de que eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Que el Señor en la carne no se le puede agradar. No. ¿Se acuerda de Romanos 8:8? Ahí dice, ¿verdad? Que si uno anda en la carne no puede agradar a Dios. Entonces no me refiero a esto. Mientras que estos textos me refiero a aquellos siervos de Dios que están en el Espíritu, corrigen a las ovejas en el amor de Cristo, porque el Señor les revela, el Señor les muestra el estado y ellos están vigilantes, están pendientes de ella, ¿verdad? Entonces les dan una corrección que para la oveja podrá parecer una herida o podrá parecer un golpe, pero al final se da cuenta de que trae provecho para sí. Amén. Es como que usted corrija o alguien un ministro, ¿verdad? Venga y le corrija a una mala actitud que tiene un hijo suyo. Yo sé que como padre o madre se molestan a veces, pero imagínese que lo hace por el bien del muchacho y tal vez usted no se había fijado, tal vez el pastor sí lo vio y le hace una corrección. Entonces, en vez de molestarse, en vez de enojarse, sería mejor de agradecer. Por eso es que siempre está aquel proverbio, ¿verdad? En Casadera lo enseñamos: haga alianza con el ministro. Hay que hacer alianza con el ministro. El ministro no desea un mal para usted ni para sus hijos, sino que al contrario, busca un beneficio, busca que ustedes estén bien delante del Señor, y por eso mete las manos, aunque a veces hay personas que se molestan, ¿no? Pero ahí vamos parte del trabajo. Entonces no confundamos, ¿no? Porque yo le decía, va a haber alguien que está en rebeldía, y el que está en rebeldía lastimosamente es algo tan claro, es como dar un diagnóstico. Si ya uno sabe que alguien tiene una enfermedad, entonces usted sabe los síntomas, entonces da el diagnóstico de esta enfermedad. Igual con la rebeldía pasa esto y se evidencia en que siempre le echa la culpa a los demás, siempre está en contradicción, siempre está queriendo ver el error en otros y no en ellos. Por eso es que pueden usar este tipo de versículos como para decir, vaya, ellos me hieren, ¿verdad? El pastor me lastimó, el pastor me hirió. Entonces, y pensar de que el tema que estoy desarrollando va dedicado a nosotros que estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, ¿verdad? Estamos acorneándolo, lo estamos lastimando, y no es eso, ¿verdad? Sino que estamos viendo bien claro pues que el Señor es el que nos está enseñando cómo debemos de tratar a su rebaño. Amén. Y ahí es donde también entra el punto, ¿verdad? Que yo siempre les menciono, que uno de pastor pues tiene manos, y pues a través de estas manos uno está pendiente de la garrapata o de los patacones o de cualquier
problemas que puedan tener las ovejitas, mientras que las ovejitas pues no tienen sus manitas, ¿verdad? Sino que necesitan que el pastor les ayude, amén. Amén. Y por eso es que hay que meterse, aleluya, amén, en la vida de los demás, aunque parezca feo, pero sí, uno tiene que estar ahí pendiente de las cosas de los demás, amén. Amén. Bueno, estuvimos viendo el punto donde nos quedamos, fue en Mateo 9, 11 al 13, ¿verdad? Y leíamos el 37, 38, lo que yo les decía que también íbamos a leer unos antes, creo que no lo anoté, pero que era el 34, si no me equivoco. Vamos a ver, nos quedamos en el punto de que por qué los obreros son pocos y la mies es mucha, si hay muchos que están predicando, hay muchos que están en la iglesia pastoreando. Entonces yo les decía que hay requisitos que se deben de cumplir. Uno, para comenzar, o sea, tiene que ser constituido por Cristo. No puede ser uno pastor de un instituto teológico y porque le dan un diploma uno es pastor. Lamentablemente hay mucha gente que se va o se rige en base a eso. Si el ministro no tiene un título, entonces no es pastor, ¿verdad? Y no lo respetan, no lo reconocen porque quieren que tenga un título, cuando es lo contrario. O sea, el verdadero toque, como decirlo, o el verdadero pegue, no es que tenga título, es que tenga el llamado de Dios y que haya sido constituido por Dios. Efesios 4:11, es Dios quien nos constituye. Y si es así, entonces qué bendición. Ahí lo que entra o lo que sigue, digamos, en la observación que algunos pueden hacer, es de que hay muchos pastores que, como sí tienen el llamado, tienen el respaldo, pero tienen que poner la parte también que les corresponde, y es escudriñar, estudiar la palabra. Y lamentablemente pues hay unos que se dedican a leer libros de otros autores, no libros de la Biblia, sino libros de otros autores, y a tomar el concepto o a querer agarrar como propio la opinión del otro o la experiencia del otro. Y hemos aprendido también que el único libro que forma es la Biblia. De ahí los demás informan, reforman, bueno, de otras palabras que vayan con forma, ¿verdad? Sería ese otro tema también. Entonces, bueno, y deforman también. Entonces, y por eso es que se dan esos vacíos o esas deficiencias, ¿verdad? Que ahí es donde surge que algunos dicen, es que deberían de ir a estudiar, deberían de ir a aprender teología, deberían de ir a recibir más enseñanza, más conocimiento para prepararse, dice. Entonces, ahí es donde se da esa deficiencia, ¿verdad? Pero en el contrario, si el ministro es estudioso, si él se prepara, si él escudriña, si él está investigando en la Biblia, amén, la Biblia es el manual que el Señor nos dejó. Podríamos leer otros libros como para tomar comentarios, pero tener claro que son solo comentarios, amén. No es que, bueno, esto es y así es, pero y sin base bíblica, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que tener la base en la Biblia y entender de que sí se puede aprender de otros también, porque lo que otros reciben puede ser de bendición, pero tiene que sumarse a lo que ya uno estudia. Entonces, cuando se dan casos así, ahí podemos decir, lo contrario, como el caso que puede pasar tal vez conmigo o con otros hermanos, que hasta algunas personas preguntan, ¿y de dónde estudiamos? ¿Verdad? ¿De dónde nos graduamos? ¿De dónde sacamos la teología? ¿Verdad? Y se quedan ellos pues viendo como que uno ya estudió y piensan que porque fuimos a estudiar a un instituto es que sabemos lo que sabemos, amén. Pero no es así, ¿verdad? Sino que hemos estudiado pues en el instituto, por decirlo así, de la vida cristiana, donde hemos estado, donde hemos andado. El Señor nos ha enseñado, hemos aprendido de siervos de Él y seguimos recibiendo de otros siervos, gloria al Señor. Nos alimentamos así también, ¿verdad? Y del estudio que cada uno pues tiene, amén. Amén. Por eso es que se da eso. En el caso pues de decirlo, yo les decía la vez pasada el ejemplo que me gusta poner, que si uno ha sido llamado, constituido por Dios, uno está inscrito en la planilla del cielo. Y cuando digo en la planilla del cielo,
claro que no me refiero solo a que de ahí viene mi salario de dinero, no, sino que estamos claros nosotros que la riqueza o las provisiones que vienen de Dios no solo es dinero, sino que también hay abundancia de paz, ¿verdad? Hay abundancia de pan espiritual, hay abundancia también de sanidad, de salud, ¿verdad? Que el Señor nos otorga, y hay un montón de beneficios de servirle al Señor, amén, las riquezas de su misterio, ¿verdad? De su palabra que viene revelándose a nosotros. Entonces ahí es cuando uno tiene la certeza de que ya está inscrito, ¿verdad? En la planilla del cielo, y de allá vienen todos los recursos, amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Como dice Efesios 1:3, en la versión BHTI, que el Señor tiene pues muchos bienes espirituales y celestiales para usted y para mí, y eso viene del cielo. Entonces eso era como decir la primera base, ¿verdad? Que el primer punto que podemos decir de un obrero del Señor, porque ahí en Mateo 9:37-38 dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces los obreros pocos, ¿por qué? Porque aunque anden muchos predicando, no todos están autorizados por el Señor para hacerlo. Cuando digo autorizados por el Señor, yo sé que algunos podrán decir, no, ¿cómo que no? Todos, Él nos dijo en la gran comisión, como se llama, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? A todo el mundo. Entonces ya ahí nos autorizó. Ajá, es cierto, pero se suma la palabra. Y allá lo leemos, ¿verdad? En Romanos también, capítulo 10, versículo 3 en adelante, cuando dice de que quién irá, amén, si nadie lo envía, ¿verdad? O sea, necesario es ser enviado para poder ir a predicar, para que alguien vaya. Entonces, estos son los principios fundamentales. Entonces, ahí es donde uno entiende que el Señor es el que lo envía a uno. Por eso dice, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y eso tiene que venir con confirmación, pues el ministerio se caracterizará porque va a haber respaldo de Dios y tienen que haber señales, así como las tuvo Moisés cuando fue a Egipto, que tenía aquellas señales tremendas, ¿verdad?, que el Señor le dio para respaldar lo que él estaba hablando. También lo dice el último versículo del Evangelio de Marcos, creo que es Marcos 16:20, si no me equivoco, amén, donde dice claramente de que el Señor confirmaba la palabra de los apóstoles con señales. Entonces siempre van a haber confirmaciones, señales, para que pueda garantizarse de que aquel ministro esté inscrito en la planilla celestial. Mire qué bonito. Amén. Y eso que le quede en su corazón, no solo está hablando de dinero, no está hablando de sueldo monetario, sino que está hablando de todos los recursos celestiales y espirituales, y que trascienden a lo material también, que el Señor nos otorga. Por eso es que ser un buey del Señor no es solo decir y ser, sino que realmente hay requisitos que cumplir. Entre estos otros requisitos, ahí yo me traigo memoria a lo que también he hablado con ustedes en Casadela, de que yo quiero lo que Dios quiere, amén, que yo quiero que los quieros de Dios sean mis quieros, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno puede ver, bueno, entonces los quieros del Señor, eso yo lo debo cumplir, y si yo los cumplo, entonces estaré en su voluntad, ¿verdad? Y por eso es que veíamos el sábado pasado el primer quiero, que fue el que lo puse así, no en un orden cronológico o de importancia, pero sí mencionarlo, ¿verdad? Que lo estudiamos ahí mismo en Mateo capítulo 9, pero veamos el versículo que le digo, creo que es el 34, amén. Mateo 9, vamos a ver si es el 34. Aleluya, amén. O el 35, vamos a ver. Pues el 35, amén. Mateo 9, 35 y el 36 sería. Vaya, por ejemplo, la versión PDT, que es la que tengo yo ahorita aquí, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Mire qué maravilloso que él enseñaba, amén, estaba proclamando el nuevo mensaje y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos.
eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces cuando el Señor veía esto, entonces la característica que hemos ido sacando en base a las distintas versiones en este versículo 36 es de que cuando una oveja no tiene pastor, está agobiada, dice esta versión, e indefensa. ¿Y quiénes son los que le van a quitar el estar agobiado y que le van a dar protección o le van a dar defensa? Pues los ministros. Miren qué manera tan especial el Señor, cómo lo levanta uno, porque las ovejas que no tienen pastor andan agobiadas e indefensas. Por ejemplo, con esto de la pandemia, cómo están muchas ovejas del Señor agobiadas e indefensas. Amén. Pero cuando ya tiene uno pastor, entonces se va el agobio y vienen las defensas a la vida. Mire, y de ahí podríamos seguir ampliando, ¿verdad?, acerca del sistema inmunológico, ¿verdad? Cada uno que se vaya fortaleciendo a través de la cobertura espiritual, a través de la cobertura ministerial, hasta puede influenciar nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? En el nombre de Jesús hay que agarrar la palabra y hacerla de uno. Amén. Amén. Entonces se ve que todo eso se estaba dando, y por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Como dice la palabra ahí, sentía compasión por ellos. Y la compasión, o mejor dicho, la misericordia, es que es lo que dice el versículo 13, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí es donde tenemos nosotros la definición, ¿verdad? Una cosa es lástima y otra cosa es misericordia. La lástima es solo sentir un pesar ante el mal ajeno, pero no hacemos nada. La misericordia es la compasión evidenciada, manifestada. Es cuando uno actúa en base a lo que está sintiendo y ayuda a otro. Amén. Entonces eso es lo que el Señor hizo. Igual el samaritano, que no solo vio como el sacerdote o no solo vio como el levita, ¿verdad? Que solo echaron ahí el vistazo, y como varios ahí en la bajada de los chorros, ¿verdad? Cuando hay accidentes, pues que lo van deteniendo y viendo, sino que también fue, dice el buen samaritano, y ayudó a aquel hombre que estaba golpeado. Usted sabe la historia. Entonces esa es la gran diferencia entre lástima y misericordia. La misericordia es la compasión manifiesta, la compasión que se muestra cuando uno ayuda. Entonces muchas veces pues nosotros decimos, sentimos lástima por algunas cosas que se ven, pero no hemos hecho nada. Pero cuando uno actúa, ahí es donde ya se vuelve misericordia, porque la misericordia no es solo un sentimiento, ¿verdad?, sino que el Señor tuvo misericordia de nosotros y vino a morir en la cruz del Calvario, a darlo todo por causa nuestra, ¿verdad?, y a resucitar al tercer día, para todavía seguirnos beneficiando, bendiciendo, que ya no fuéramos a la muerte segunda y cambiarnos completamente el rumbo de nuestra eternidad. Maravilloso el Señor. Gracias, Señor, ¿verdad?, por su misericordia, y lo volvemos a decir, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Nuevas son cada mañana, dice, grande es su fidelidad, y si estamos en pie hasta ahorita ha sido por su misericordia. Amén. Bendito sea el Señor que nos guarda. Vaya, pero entonces ahí entendemos ahora que Él vio a las multitudes y como que eran ovejas sin pastor. Quiere decir que cuando hay un buey que acornea, no está haciendo su trabajo de pastor, no está apacentando, no está trayendo la paz, ¿verdad? Por eso es que apacentar puede sonar como que fuera dar paz, ¿verdad? Traer paz, pero también es a través del alimento, porque apacentar es alimentar, es pastar. Amén. Es cuando uno come bien y está apaciguado, está guardado, y eso es lo que le faltaba. La multitud estaban agobiadas porque los pastores de Israel en aquel entonces, hablando de los escribas, los sacerdotes, los principales ancianos, no estaban haciendo su papel como pastores, sino que habían abandonado las multitudes en pro del beneficio monetario, ¿verdad?, que les otorgaban los cargos que tenían. Entonces viene el Señor y los ve, y dijo él, veo las multitudes entonces como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué?
indefensa. Y ahí usted puede buscar las otras versiones para ver otras palabras, ¿verdad? Angustiados, desesperados. Ahí va a encontrar distintas palabras acerca de esta combinación de no tener pastor. Cuando entonces el buey acornea, es porque entonces no está siendo buen pastor, no está haciendo su trabajo, y por eso es que el pueblo anda indefenso. El pueblo anda afligido, anda angustiado, anda agobiado, no tienen paz, ¿verdad? No tienen paz. ¿Y eso por qué? Porque el buey, en vez de dar lo que debe de ser, está corneando la iglesia, y así es como se da, ¿verdad? Pero ver textos para reforzar esto, 2 Corintios 11, del 19 al 20, no, este texto solo lo mencioné, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a leer. El 29 al 20. Ajá, me lo va a leer ahí María. 2 Corintios 11, en la tele, ahí está, del 19 al 20. Amén. Dice, ustedes son tan inteligentes que con mucho gusto soportan a los locos, hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes, a quienes los engañan y desprecian, y a quienes los golpean en la cara. Vaya, ¿qué le parece? Imagínense, ahí con sarcasmo, ¿verdad? Lo está diciendo el apóstol, son tan inteligentes. Qué tremendo, ¿verdad? Llegar a entender de que debido a tantas cosas que estos bueyes pues hablan, que en alguna medida pues han logrado llegar a un punto de manipulación, ¿verdad?, en las personas, y por eso es que a pesar de que los maltratan, a pesar de que los abofetean, los golpean, como dice ahí, porque bueno, serán palabras o será que en realidad llegaban hasta eso, o sea, ahí queda la duda de que si de verdad los abofeteaban o solo a través de las palabras, pero igual, imagínense, ya comparar unas palabras con una bofeteada es porque ya ofendían, ¿verdad? Lastimaban, ya de una manera irracional. Entonces viene el apóstol y les dice, ustedes todo eso lo soportan, lo toleran. O sea, qué impresionante es que la gente llega a un punto de que los líderes lo manipulan de una manera ilógica, ya completamente, porque renuncian a cosas, entregan cosas solo porque se las dice el líder, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso, también como un siervo del Señor, pues no insinuar, no estar ahí tirando indirectas pidiendo cosas, ¿verdad? Como por ejemplo se ha dado de siervos que le han quitado el carro a alguna oveja, o le han quitado hasta la casa a alguna oveja, o algún terreno que tienen por ahí que ni lo usa supuestamente, y se lo logran sacar, ¿verdad? Entonces todo eso se da, y de una manera absurda, pues ilógica. Imagínense llegar a extremos como por ejemplo que hayan bueyes, ¿verdad? Si podemos decir la familia, que hasta puedan empezar a tener relaciones o intimidad con una hija, ¿verdad? De esos hermanos, o sea, de llegar hasta ese extremo, y lo más tremendo, hasta tener su esposa, ¿verdad? El buey, y aún sabiendo que tiene esposa, o sea, que puede llegar el extremo de que un padre o una madre sienta pues que, bueno, como es el siervo del Señor, ¿verdad?, como es el ungido de Dios, entonces qué honor, pues, o qué privilegio, o sea, totalmente en contra de la palabra. Yo sé que usted podría decir, no, pero sería una secta. Bueno, pero hay casos de casos, amén, y hay que tener un gran cuidado nosotros con amar siempre la palabra, ¿verdad? Si el caso de que haya un buey que cornea y no tiene pues nada de misericordia, sino que al contrario está maltratando, ¿verdad?, a las personas, está abusando de ellas, lo mejor es pues apartarse definitivamente, va a buscar otro lugar, decirle al Espíritu Santo, guíame, porque aquí realmente yo no lo voy a corregir. Entonces mejor me aparto, porque no conviene, ¿verdad?, una situación, estar en una iglesia donde el buey sea corneador, ¿verdad? Y mayormente si ya tiene la fama de corneador, ya se sabe que siempre cornea y no acepta corrección. Entonces es mejor buscar otro lugar definitivamente.
Y eso es lo que Pablo también le recriminaba, que él les hablaba la verdad, les hablaba con amor, sí les ofrecía vara, porque él les decía, quieren que llegue con vara o con amor, ¿verdad? O sea, les voy a dar o cómo quieren verme, porque realmente él mismo lo dijo, ¿verdad? En 1 Corintios 4:15, de que aunque tuvieran ellos muchos años, él era el papá, él los había engendrado. Y ahí es donde uno dice, no, pues sí, pero es que es muy bravo, ¿verdad? Este Pablo viene también, es un acorneador, porque mire, bien enojado. Bueno, es la paternidad que él tenía sobre ellos y que ellos como que no lograban entender. En realidad no se le había revelado esto y por eso mejor preferían que vinieran otros y los cachetearan y les dijeran un montón de cosas y hasta se pasaran por encima pues de la personalidad de cada quien y no lo respetaran y lo manipularan de esa forma en vez de hacerle caso al apóstol, ¿verdad? O sea, son cosas que uno tiene que observar y analizar ahí con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? De ver de que aquí no conviene, no hay misericordia, no tiene misericordia. Si de repente alguien ha cometido un pecado, ha cometido un error, lo desecha o qué hace, ¿verdad? Lo restaura. Y ahí es donde vamos 6.1, donde dice el Señor, en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Entonces recordando de que sí es cierto, si nosotros somos espirituales, y qué bendición, ¿verdad? Que hayan bueyes espirituales, porque lastimosamente también hay bueyes carnales, como le estoy diciendo ahorita. Qué bendición que hayan bueyes espirituales, porque tenemos la tarea de restaurar con espíritu de mansedumbre a aquel que ha caído en alguna falta, y también de considerarnos nosotros mismos, no solo venir y garrotear machetero, como decimos salvadoreño, sino que con gracia, con misericordia, hablar, porque así dice la Biblia, Proverbios 16:6. ¿Cómo se corrige el pecado? Dice ahí, con misericordia y verdad. Cuando hablamos de misericordia, no confunda. El pueblo de Dios que confunde y dice misericordia, sobarle la espalda. Pobrecito, caíste, ¿verdad? Sí, pero sos humano, todos caemos, todos fallamos. El Señor es amor, su misericordia es grande. No te preocupes. No, porque después de la misericordia va la verdad. Y en la verdad es donde uno tiene que hacerle ver el error que cometió, que lo vea claro, que entienda que falló y que se arrepienta. No solo sobarlo y decirle, no, ya no. Amén. Que sí lo perdono, dejaré sin castigo, le dice el Señor. Ahí el Señor hablándole a Israel. Pero en el caso de nosotros, pues como güeyes espirituales, ¿verdad? Que queremos restaurar a aquel que ha caído en alguna falta, entonces tiene que ser misericordia, pero también la verdad. Porque si no es así, entonces estaríamos cayendo en errores tremendos, como muchos hermanos caen en que dicen, pero es que Dios es misericordioso, dice. Dios conoce mi condición, Él sabe que yo fallo, pero no se ve un cambio, ¿verdad? Pero cuando ya uno procede a restaurar, porque para restaurar se necesita espíritu de mansedumbre, se necesita ser espiritual, se necesita tener misericordia y verdad. No se puede restaurar a alguien solo quererle sobar la espalda, no, hay que hacerle ver el error y que se arrepienta. No solamente dejarlo así, hay que ver qué hace, no. Hay que llevarlo a que se arrepienta, que cambie de mente y que pueda ordenarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos ahí viendo el trabajo, y lastimosamente cuando alguien anda, efectivamente no quiere ceder, ¿verdad? No quiere, no puede actuar de esa manera. Por eso es que hay que cumplir este quiero de Dios, ¿verdad? El primer quiero de Dios que está de misericordia quiero, porque cuando alguien no complace al Señor en lo que Él quiere, entonces es un carnal y no está de acuerdo, porque Romanos 8:8 dice que el que anda en la carne no puede agradar a Dios, es de más, no puede agradar a Dios. Y por eso vuelvo también a esto,
espirituales, no es para ellos estar corrigiendo, no es para ellos, es para aquellos que tienen misericordia, aquellos que se consideran a ellos mismos, aquellos que saben que un día pueden ser ellos los que estén en el error o hayan caído en un pecado y que van a ser corregidos también de esa misma manera. Mientras que alguien que no es espiritual solo señala, solo desecha, amén, acusa, y ese ya sabemos que es trabajo de Satanás, para que el Señor lo reprenda. Él es el acusador, así que no necesitamos que entre nosotros seamos acusadores. Cuando digo yo de no acusar, no me refiero a que no le va a decir la verdad del pecado que haya cometido, no, misericordia y verdad, ahí se corrige el pecado. Y hay otra gente que dice, pero ¿y quién es usted para juzgar? Nadie debe juzgar, ¿verdad? El apóstol, de que acaso no hay sabios, dijo él, entre la congregación que puedan juzgar este asunto. ¿Por qué van hasta allá a los tribunales? ¿Por qué van a los juzgados? Corríjanlo en la iglesia, juzguenlo. ¿Acaso no sabéis, dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 6, ¿verdad?, de que vamos a juzgar ángeles, de que vamos a juzgar el mundo? ¿Cómo no podemos juzgar estas cosas triviales? Entonces aquí es donde uno también tiene que abrir el corazón y recibir más de la doctrina, ¿verdad? Si uno no entiende, como le digo, que de repente la gente lo quiere ofender y le diga, usted es el buey mayor, esa no es ofensa, ese es un piropo, aleluya, cuando uno ya tiene la revelación. Entonces igualmente en esto, ¿verdad?, que de repente venga alguien y le diga, no, usted no debe juzgarme, porque no, que no sé qué. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir si no evaluamos y no analizamos el caso? Hay que juzgar cada cosa, ¿verdad? Y hay que juzgar con espíritu de mansedumbre, dice Gálatas 6:1. Por eso es bien especial que entendamos esto, amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dios es bueno y Él está ahí pendiente de cada uno de nosotros, amén. Amén. Vamos a leer Mateo 14, versículos 15 al 16. En lo que Mariel me busca ahí, Mateo 14, del 15 al 16, le voy a leer unas palabritas así claves de Mateo 9:36. En la PDT leíamos que las ovejas, que cuando Jesús vio a la gente que estaba agobiada e indefensa, Él dijo, no tienen pastor. Oiga bien, veamos la Reina Valera del 60, estaban desamparadas y dispersas. Iglesias no tienen una cobertura, no se sujetan a un pastor, no tienen pastor, así dijo el Señor. La NBB dice desamparadas y dispersas también, ¿verdad? Vamos a ver, la Biblia de las Américas, angustiadas y abatidas. Cuando una ovejita anda angustiada y abatida, ¿cuál es la señal que el Señor observó? No tienen pastor, amén. Pero si van a tal iglesia, pero si el pastor es tal, fulano es tal, sí, pero ha de ser, ¿qué? Un buey que no está haciendo su papel. Y cuando digo acornear, no me refiero también solo a que ofenda, lastima, sino a que también no haga como debe de hacer como un verdadero pastor en esa iglesia. Dice la Dios habla hoy, estaban cansados y abatidos. Imagínense, cuando ya veo una persona, un hijo de Dios, cansado y abatido, el Señor dice, no tienen pastor. Amén. Aleluya. Mucho menos deprimido. Imagínense, no tienen pastor. La Biblia del Jubileo dice, estaba derramada, dice, y esparcida. Oiga, la NTV, confundidas y desamparadas. Hermanos que no saben qué creer, que no saben si la iglesia se va a ir antes de que empiece la gran tribulación, o en medio de la gran tribulación, o al final de la gran tribulación. Andan confundidos, no saben qué es lo que viene, y entonces necesitan pastor, ¿verdad? Entonces, pero si van a la iglesia, ¿tienen pastor? Bueno, entonces habría que ver qué trabajo está haciendo ese güey con esa oveja, ¿verdad? Si será que está haciendo su papel como debe ser o no, ¿verdad? Entonces, y así miren, bien especial, dice la versión Reina Valera 2015, estaban acosadas y desamparadas, acosadas, perseguidas hasta por el mismo buey, amén. En vez del buey ayudarle, él mismo las acosa, los arrincona. Qué fatal, ¿verdad? Qué terrible es ver cómo pastores caen en adulterio con ovejas de la misma iglesia que él pastorea.
No digo que entonces que caiga con otro de afuera, no. Me refiero, ya sabe que eso es algo abominable, ¿verdad? Algo terrible. Pero imagínense las ovejitas que esperan que Él las cuide, que Él las defienda, que Él las guarde, se sientan acosadas por Él, porque tal vez tiene ojos de adulterio. Amén. No las puede ver así nomás, porque no, que ya está Él queriendo verles con otras intenciones. Qué terrible sentir que las hermanas, las jóvenes, se sientan acosadas. Ay, bien, el pastor ya me va a querer abrazar, porque siente aquello, ¿verdad? Ustedes como mujeres, pues entiendo yo que sienten cuando un hombre se les acerca de una manera distinta, ¿verdad? O cuando hay malicia, o cuando hay ojos de adulterio. Hay que tener también eso en presente, ¿verdad? Porque mire, dice 2015, se sentían acosadas y desamparadas. La BBL dice estaban atribulados y desamparados. La TLA dice gente confundida que no tenía quien la defendiera. Mire qué fuerte está eso. Por eso es que el pastor es el que está ahí para defender y para quitar las confusiones. Amén. Pero cuando el pastor no hace esa obra, pues entonces pasa lo contrario. Estaban, dice la BHTI, maltrechos y desalentados. ¿Cómo puede ver un cristiano que va a estar maltrecho, va a estar desalentado? Un cristiano que toda la vida ha estado en esa misma condición y no lo ve usted que salga adelante. Ahí tiene mucho que ver el pastor. Por eso es que misericordia quiero. Hay que trabajar en esa área. Nosotros como bueyes del Señor trabajemos en la misericordia. Por eso es que esto, ¿verdad? Aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Hay que aprender. Y ya les dije, ¿cómo se aprende? Pues en los tratos que el Señor mismo le hace pasar a uno. Ahí está, ¿verdad? 2 Corintios 12:7, donde el apóstol Pablo le rogaba que le quitara aquel aguijón de su carne, ¿se acuerdan? Amén. Amén. Qué diferente, ¿verdad? Que el aguijón lo tenía en la carne, no en el alma. Como en el caso de Saúl, ¿verdad? Que había trastocado pues hasta el espíritu. O el caso de Pedro, que ya le había trastocado el alma, ya estaba estorbando el diablo o algún estorbo del enemigo, cuando el Señor le dijo, porque no pones la mira, ¿verdad? Porque estás pensando, ya estaba en el alma, ¿verdad? El estorbo que tenía Pedro, y el Señor lo echó, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Y en el caso de Pablo, pues era en el cuerpo, ¿verdad? Que es diferente, no le tocaba el alma, sino que le afectaba el cuerpo, alguna enfermedad, algún problema que él tenía. Pero ¿por qué lo tenía? Porque había una razón. ¿Cuál era la razón? Que tenía demasiada revelación Pablo, y que para que no se inflare o no se hinchare por tanta revelación le fue dado el aguijón. O sea, al final vemos nosotros que el Señor en sus cuidados ahí lo tenía y lo pinchaba para que no se enfermara. Entonces, cuando uno va y aprende lo que significa misericordia, es cuando pasa distintas pruebas, distintos tratos, donde el Señor lo baja, lo desinfla uno, lo hace humilde, lo hace bajarse. Por eso es que después, claro, usted ha escuchado allá afuera, en el mundo más que todo, que el que dice que es humilde, entonces ya dejó de serlo, ¿verdad? Porque confiesan que es humilde, es orgulloso. Cuando nosotros vemos que Mateo 11:29, el Señor mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y soy humilde. O sea, hay cosas que hay que hablarlas conforme a la Biblia, no conforme a la gente piensa. En el Señor uno puede decir, ¿verdad?, que he aprendido humildad. Si no le gusta a la gente oír que usted diga yo soy humilde, entonces diga he aprendido humildad, por lo menos de una manera más disimulada, para que no le ofenda a nadie. Pero es verdad, o sea, hemos ido aprendiendo a ser humildes, y no, imagínense cómo estuviéramos. Por eso es que el Señor nos ha dado algún aguijón a todos. ¿Para qué? Para desinflarnos, para bajarnos, y que aprendamos a ser misericordiosos con los demás, porque definitivamente Él ha sido misericordioso, ¿verdad? Y esta palabra de que estamos hablando, él la dijo cuando, ¿se acuerda que Mateo estaba ya sentado en el banco de los tributos y el Señor pasó y le dijo, ven y sígueme? Y dice que al instante Mateo, dejándolo todo, le siguió, y al parecer después como que se combina con la historia de Leví, ¿verdad? En Lucas, donde se habla de un banquete que se le preparó al Señor. Y dígame qué invitado iba a tener un publicano, pues obviamente a más publicanos, ¿verdad? Y llegaron los publicanos y estaban comiendo con él,
Y el Señor pues comía tranquilo con ellos, y los fariseos que siempre andan viendo sin misericordia, que son macheteros, ¿verdad? Que solo ven para afuera, no ven para adentro, ¿verdad? Que cuando es la hora de juzgar o de condenar algo, pues condenan con todo el peso de la ley a otros, pero cuando es con los suyos, ahí son bien condescendientes, ¿verdad? Cuando es su esposa, cuando es su hijo, su hija, ahí no, ¿verdad? Ahí son bien así flojos y justos, pues completamente. Entonces ellos se quejaban y decían a los discípulos, miren, ¿y por qué su maestro come con esto, verdad? Que están pecadores, que no sé qué. Y ahí es donde el Señor oyó y supo lo que estaban hablando, y por eso les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Amén. Ya pasamos un buen tiempo, Marita. ¿Cuánto llevamos? 53. 53. Amén. Quizás solo para pasar de esto de la misericordia, veamos qué otra cosa quiere el Señor. Conocimiento o ciencia de Dios. Amén. ¿Qué más quiere el Señor que usted y yo tengamos? ¿Qué más quiere el Señor que nosotros como ministros de Él cumplamos? Conocimiento o ciencia de Dios. Le puse ciencia por otras palabras, ¿verdad? Que hemos estado viendo por ahí y que pues primero Dios lo vamos a revisar. Amén. Oseas capítulo 6, versículo 6 en la Reina Valera de 1960. Amén. Oseas 6:6. Mire qué tremenda la cita, 6:6. Aleluya. Amén. ¿Ya lo tiene, hermana María? Léalo. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vale, ahí está bien claro que él dice, este es como el texto que sirve de base, ¿verdad? Para el contexto que se menciona allá, donde dice misericordia quiero, de ahí salió, ¿verdad? Mateo 9:13 de Oseas 6:6, pero agrega otro quiero, ¿verdad? Y ahí dice que ¿qué más quiere? Dice conocimiento de Dios. Amén. Amén. Así dice, hermana María. Sí. Conocimiento de Dios. Vaya, entonces eso es lo otro que el Señor quiere, conocimiento de Dios. Conocimiento, si quieren, 1 Corintios 8:1 para hacer la base a lo que voy a mencionar. Amén. Vamos a ver, 1 Corintios 8:1, yo solo estoy aquí ahorita anotando textos. Vamos a ver. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vaya. Cuando dice ahí el conocimiento envanece, pero el amor edifica, como la palabra de Dios. ¿Cuándo envanece el conocimiento? Cuando estamos como el panadero de Egipto. ¿Se acuerda cómo estaba el panadero de Egipto? El sueño que tuvo. Dice que tenía un canasto sobre su cabeza. Amén. Y que el pan era rico hasta solo verlo. Amén. Usted de repente dulce, así quemadito, así que hasta naranjado, un mango maduro, está ya medio anaranjado, ya no digamos que rico, y usted, ay, este pan ha de ser rico, y ya me lo imagino con mi taza de café, ¿verdad? O con mi taza de leche. Entonces se miraba delicioso. Ahí lo puede usted buscar en Génesis, creo que es 41, ¿no? Donde se habla de esto. Entonces es entender que si el conocimiento que estamos recibiendo no lo bajamos al corazón, no lo practicamos, no lo vivimos, va a envanecernos. Siempre va a envanecer el conocimiento si uno no lo vive. Por eso es que estamos siempre insistiendo en el consejo que qué debe ser con lo que uno sabe. Hermano Mariel, ¿qué debe ser? ¿Ah? Ponerlo por obra, ¿va? O sea, tenemos que ponerlo por obra.
Esto me recuerda también a lo que escribió el apóstol Pedro. Vamos a ver que a veces se me va que si es primera o si es segunda, pero es segunda. Amén. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire cómo dice en la lista que el Señor pone de las cosas que hay que añadir, ¿se acuerda? Amén. Veamos específicamente el versículo 6. Aleluya. Segunda de Pedro 1:6 en la Reina Valera dice: al conocimiento, ¿se acuerda? Dominio propio. Amén. Y ahí está la lista. Ahí está 5. A vuestra fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, añádele dominio propio. Entonces, ahí vemos nosotros la lista y nos damos cuenta, nos está diciendo que hay problema con el conocimiento. Hay un problema con el conocimiento. El conocimiento nos puede envanecer, como dijo Pablo allá en 2 Corintios 12. El conocimiento, la demasiada revelación nos podría enfermar. Entonces, ¿qué hay que agregarle el conocimiento? Dijo Pedro, hay que agregarle dominio propio. Y esto de dominio propio, ¿qué es? Sujetar ese conocimiento, tomar control de ese conocimiento. ¿A través de qué? A través de practicar la palabra. Siempre lo vamos a decir, que si nosotros no vivimos la escritura, entonces estamos actuando como gente insensata que no va a prosperar. ¿Por qué no va a prosperar? Porque siempre se va a tender a envanecer. Amén. Entonces ahí está ya en claro. Por si acaso alguien le dice: no, pero mire que el conocimiento envanece. Sí, hay que desenrollarlo. Sí envanece cuando solo se tiene en la cabeza, como el panadero que solo tenía el canasto en la cabeza, pero no se lo comía. Cuando solo se tiene el conocimiento teórico, cuando uno no pone por obra, no lo practica, cuando solamente lo hemos visto así, asá, entonces ahí sí no funciona. Amén. Ahí se envanece, pero por eso es que tenemos la tarea de practicarlo, y cuando ya uno lo practica, entonces ahí es donde ya es bendición. Amén. La Biblia lo dice, ¿verdad? Jeremías 3:15, María la ver ahí en la NTV, Jeremías 3:15, gloria al Señor. Lo voy a buscar yo también en las versiones un poco más extrañas, ¿verdad? Amén. ¿Cuál versión? 3:15 de la NTV. Dice: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que lo guiarán con conocimiento y entendimiento. Bueno, entonces dice ahí que el Señor nos va a dar pastores. Estamos hablando de pastores, estamos recordando los bueyes. Amén. Amén. Nos dará bueyes. ¿Qué dice? Que son conforme al corazón de Él y que con conocimiento. Amén. ¿Y qué más la palabra? Y entendimiento. Y entendimiento dice que van a pastorear. Entonces ahí se ve. Mire la Serafín de Aucejo. Por eso usaba la palabra esta de ciencia. Dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con ciencia y prudencia. Ciencia y prudencia. Entonces ahí vamos sacando la palabra ciencia. Y esto me recuerda a Daniel 12:4, ¿verdad? Que dice que en estos días dice que la ciencia aumentará. Cuando hablamos de ciencia, estuve estudiando distintas versiones, el versículo 4, y nos damos cuenta de que el Señor le dice: sella las palabras de este libro hasta el fin. O sea, se van a abrir hasta el tiempo final. Y el tiempo final, pues ya sabemos que comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Porque Él lo dijo Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive, y al final, dice, en el día postrero se levantará, ¿verdad? Y del polvo. Entonces fue cuando Él resucitó. Ahí tenemos bien claro de que entonces la ciencia iba a aumentar, dijo Daniel, pero ¿en base a qué? Dicen otras versiones, en base a lo que el libro que está sellado, que Daniel dejó sellado, se iba a abrir, se iba a quitar el sello, y debido a ese conocimiento de ese libro íbamos a crecer, íbamos a aumentar nuestra ciencia. Pero ¿cuál ciencia? La mayoría dice la ciencia, la tecnología. Sí, está bueno, la puede aplicar ahí, pero más que todo se refiere a la ciencia de Dios, al conocimiento de Dios. Léeme Habacuc 2:14,
al conocimiento de Dios. Cuando uno entonces ya tiene bien claro, esto es porque se nos están revelando los libros, se están abriendo los libros que estaban sellados. Mire qué especial que se abra Daniel, que se abra Apocalipsis, que se estén abriendo los 66 libros para que nosotros lo podamos entender de una mejor manera y aumente nuestro conocimiento, no para tenerlo en la cabeza, sino para practicarlo, para ponerlo por obra. Ese ya es el compromiso de cada uno. Amén. Amén. A ver, hermana María. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Tal vez, pero quiero hacer una pausa aquí. Mi esposa, la escalera no se la va a llevar. Preguntarle al hermano. Amén. Bueno, vamos a ver que aquí está el hermano Enoch. Aleluya, amén, con el hermano Guillermo. Amén. Dice Habacuc 2.14, que es una alabanza también muy famosa, aleluya, en Casadela, que en la tierra habrá conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Cuando decimos nosotros de que cubren el mar, es algo bien especial. Amén. Porque imagínense que las aguas, hablando de la inmensidad, ¿verdad?, del mar, qué maravilloso es ponerse a pensar de que así va a haber tanta revelación, tanta abundancia de lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo presente, ¿verdad? Y eso es lo que ahora debemos de aprovechar todos, pues al máximo, de que el Señor está abriendo los sellos, está ya quitando los sellos en los libros, ¿verdad?, de los cuales también vemos nosotros en el Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad?, que habla de los 7 sellos. Viene el Señor y el único digno de desatar los sellos, de quitarlos, era Él, ¿verdad?, y es Él. Y que ya estén quitados esos sellos y que ahora nosotros podamos tener la dicha, la bendición de que podamos conocer esas profundidades. Por ejemplo, como dice Habacuc, en el mar, usted sabe, el mar es profundo, y si así compara el Señor su revelación de la palabra con el mar, que es profundo, entonces el Señor nos quiere revelar su palabra también, que es profunda. Por eso es que alguien que diga que no quiere el conocimiento corre un grandísimo peligro y un gravísimo error estaría cometiendo. Léeme, hermana Mariel, en Oseas 4:6, amén, estaría cometiendo un gravísimo error, porque si es así, corre el riesgo, como le digo, de que Dios mismo lo deseche a él del sacerdocio, porque está hablando específicamente de los bueyes, amén. Y si como buey de Cristo nosotros tenemos bien claro que debemos de estar sometidos, debemos de estar sujetos a lo que el Señor está haciendo y obrando a favor nuestro, entonces tenemos que amar el conocimiento, no desechar el conocimiento de Dios, ¿verdad? Ya con esto no digo que las ciencias naturales, sociales, otros conocimientos también, son matemáticas, son cosas especiales también que uno pues puede manejar y saber, pero fundamentalmente el conocimiento de Dios. Léelo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vaya cosa, mire. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando decimos conocimiento, lo vuelvo a decir, no significa saber mucho. Porque si alguien sabe mucho pero no lo obedece, va a perecer de todos modos, porque entonces se va a envanecer. Pero cuando alguien sabe mucho, porque el Señor le está revelando, el Señor le está mostrando a aquel güey que es estudioso, que se rebusca, ¿verdad? Se mete a meditar en la palabra de día y de noche y anda pensando en el Señor, y el Señor viene y lo bendice y le da más y más. Bendito sea Dios, porque ese conocimiento que se está trayendo sobre la persona, está viniendo sobre él, sobre ella, ese conocimiento va a dar su fruto. Y ahí es donde algunos bueyes o sacerdotes o siervos del Señor toman la mala decisión de desechar el conocimiento. Yo conocí a un hermano que en una ocasión me dijo: ¿yo para qué quiero saber profundidades? Me dijo, yo lo que necesito saber es que Cristo me ama y me salvó, y Él murió por mí y soy salvo. Eso necesito yo.
Y qué tremendo, dije yo, ¿verdad? Porque obviamente yo sí amo eso, valoro eso, que Cristo murió por mí, que soy salvo, pero yo sé que Él tiene mucho más que enseñarme, mucho más que darme, mucho más que hablarme, y por eso es que yo me voy a rebuscar, ¿verdad? Siempre voy a estar ahí estudiando, pendiente, escudriñando. Me mandan aquí un aporte, ¿verdad? Que dice en la Biblia Martín Nieto, Oseas 4:6, mi pueblo será reducido al silencio por falta de ciencia. Amén. Pero ¿cuál ciencia? Ahí es donde algunos confunden. Se van a Jeremías 33:6, ¿verdad? Y dice, y les daré sanidad y medicina. Entonces cuando dice el hermano sanidad y medicina, dice, sanidad cuando Él me va a sanar de un solo, y medicina cuando tengo que ir al hospital. No, ¿verdad? No está hablando de eso. Entonces igualmente aquí, amén. Dice, por falta de ciencia, por falta de matemáticas, de química, de astronomía, por falta de sociales, no, por falta de la ciencia de Dios, conocimiento de Dios. Hay una mal llamada o falsamente llamada ciencia, dice Timoteo, ¿verdad? Pero esa ya se sabe que es lo opuesto a la ciencia de Dios, que es la ciencia que podemos relacionarla hasta con las profundidades de Satanás, ¿verdad? Que estaban estudiando la iglesia de Tiatira. Pero ahí dice, tú has rechazado el saber y yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. ¿Qué le parece? Que el Señor diga, no querés saber, no querés conocerme más, no querés tener más de mí. No, y a mí no me importa el conocimiento, yo lo que sé es que soy salvo y voy para el cielo y eso es todo. O como dicen otros, yo lo que sé es que mi Padre me ama y que yo soy su hijo y eso es todo. No, hay que conocer más, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir recibiendo, porque si no, si uno lo rechaza, de repente el Señor lo va a rechazar a uno. Dice, has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, aflijámonos cuando de repente empezamos a olvidar la ley, olvidamos los versículos, olvidamos la palabra, olvidamos la alabanza. Aflijámonos, amén, porque quiere decir que nos estamos descuidando de este ejercicio que debemos de estar manteniendo siempre. Amén. 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 Bueno, lo vamos a dejar aquí por causa del tiempo, porque sí, ya nos emocionamos mucho. Amén. Hay mucho, bendición, ¿verdad? Estar compartiendo con ustedes acerca de esto, pero sí le digo que la base de este conocimiento es practicarlo. Si no lo practicamos, no nos va a servir. Vuelvo a decir, hermanos que anotan en cuadernos, escriben un montón, pero si no lo vuelven a leer, de nada les va a servir. Ahí lo van a tener guardado el cuaderno, y el cuaderno automáticamente no se va a pasar el conocimiento a la cabeza o al corazón para poderlo vivir. Amén. Aquí se trata de esforzarse, cada uno poner más de su parte en el nombre de Jesús, y obliguémonos para que podamos recibir los beneficios que el Señor tiene para con nosotros. Bueno, vamos a orar entonces, a darle gracias al Señor por su palabra, a bendecirle los que estamos ahí conectados, en el nombre de Jesús. Primero Dios, que más de los que nos conectamos estemos en la iglesia el otro sábado, amén. Amén. Que lleguemos varios al ayuno, ¿verdad? Agradecidos con el Señor, amén, que nos sacó de este tiempo de cuarentena y que podemos ver la mano poderosa del Señor, pues Él nos va a guardar, aleluya. Haya o no hayan vacunas, el Señor es el que nos guarda y Él está al cuidado de nosotros y nosotros podemos descansar en Él, amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, muchas gracias. Bendito sea tu santo nombre, oh Padre bueno, por tener esta dicha, este gran honor de conocer tu palabra. Gracias, Señor, por estos pastores conforme a tu corazón, que nos están apacentando con ciencia y con conocimiento, con entendimiento, con prudencia, con doctrina. Somos privilegiados, Padre bueno. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, oh eterno Dios. Damos a ti la honra y el honor por todo lo que nos concedes, Señor. Qué bueno eres, oh Padre. Qué bueno eres, oh Hijo. Qué bueno eres, oh Espíritu Santo, por conceder este gran honor.
Con todo mi corazón te digo, amado Rey, yo sí quiero que tus quieros sean mis quieros. Yo sí quiero que pueda haber en mí misericordia, que puedas encontrar en mí misericordia. Quiero, Señor mío, hacer todo lo que tú deseas que yo haga. Yo quiero tu conocimiento, yo amo tu ley, amo tu palabra, amo tu ciencia, Señor. Claro que quiero más revelación, necesito más de ti. Necesito más de ti, aleluya. Decláraselo, hermano. Quiero más de ti. Yo sí, Señor mío, yo soy un necesitado de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Ven obrando, Señor. Ven regalándonos más de tu palabra. Regálanos tu palabra. Regálanos más de ti, Señor. Danos más de tu conocimiento. Vea bien claro, hermano amado, que en Oseas 4:6 se lo dice a los sacerdotes. Que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ya hoy trayéndolo al presente, sería de hablar de los ministros primarios. Sería de estar hablando, hermanos amados, de estos bueyes de los que estamos platicando. Mire qué triste que son los sacerdotes los que rechazan el conocimiento de Dios. Son los sacerdotes los que dicen, ya no quiero ese conocimiento, ya no necesito más. Y por eso el Señor le dice, pues entonces yo te desecharé de mi sacerdocio. Qué tremendo, qué fuerte está esto. Por eso es que se dan tantos errores en las iglesias. Uno se da cuenta de cosas que dejan mucho que desear. ¿Y todo por qué? Porque los bueyes no están haciendo su trabajo, no están haciendo bien su papel. Están golpeando, están acorneando, están llevándole la contraria al Señor. No quieren aprender misericordia, no quieren hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Este es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia de Dios. Valoremos este tiempo, hermanos amados. Sometámonos a su voluntad, a su palabra, y que podamos nosotros crecer. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo especial, Señor. Mira tu pueblo, Señor. Mira a mis hermanos. Oh, Dios mío, que sean apacentados, que estén siendo pastoreados. Te ruego, Señor mío, que aquellas ovejas que andan cansadas, que andan confundidas, que andan indefensas, Señor mío, puedan encontrar en tu palabra, puedan encontrar en tu Espíritu Santo ese consuelo, esa fortaleza, esa guianza para poder llegar y tener un pastor verdadero o un pastor que haga su trabajo. Tal vez aquel pastor que cornea todavía es verdadero, sí, pero está haciendo mal su trabajo. Te ruego, Señor, que hagas, oh Dios mío, conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, y que podamos reconocer nuestros errores, que podamos darnos cuenta de nuestros propios errores, Señor. No nos envanezcamos, Señor, por el mucho pueblo, por los muchos bienes materiales que en la iglesia podamos tener, o el gran terreno, o el gran templo, Señor. Que no entre la soberbia en nuestros corazones, que no vayamos a llegar a un estado, Señor, en el que no aceptemos corrección, en que no aceptemos críticas constructivas, Señor, sino que necesitamos, Padre bendito, el poder estar siempre velando en este sentido, en no caer, Padre mío, en esta condición, sino que estar atento a tu voz. Si tú estás hablando, Señor amado, que hay que corregir en algo, corrijámoslo, Señor. Con todo nuestro corazón, Señor, yo te lo digo, con todo mi corazón, como un buey tuyo que soy. No quiero cornear a mis hermanos, Señor. Quiero curarlos, quiero sanarles, quiero bendecirles. Quiero dar de gracia lo que de gracia tú me das, Señor, y contarles todo lo que tú me das.
Ese es el deseo firme en mi corazón, Señor. Yo reconozco, Padre bueno, que el rebelde podrá decir, sí, que yo lo he lastimado, yo lo he herido. Podrá inventar tantas cosas porque él no reconoce su estado. Pero con temor y temblor delante de ti, Señor, yo te digo, yo no quiero fallarte, yo no quiero ser un buey acorneador, yo quiero sanar, yo quiero curar, vendar, yo quiero restaurar, no lastimar, Señor, no ofender, Padre bendito. Yo sé que eso tú lo ves en mi corazón, tú me conoces, Señor, y sabes lo que yo anhelo realmente. Yo anhelo agradarte, anhelo que te deleites en mí, Señor, en que todo lo que yo haga te guste, que tú le des tu aprobación, por favor, Señor. Purifica mi corazón, perdónanos, Padre bendito. Te ruego, Señor, en nombre de mis consiervos, aquellos güeyes que por accidente han acorneado a alguien o aquellos otros que ya habitualmente lo hacen, Señor, que haya un cambio, que nos encontremos con tu espejo precioso de tu palabra y que podamos ver nuestros propios errores y corregirnos. Señor, te ruego por mis hermanos consiervos que están actuando de esa manera, que no se fijan, que por la grandeza que han alcanzado, lo que tú les has concedido, han olvidado las almas, han olvidado la restauración de las almas. Te suplico misericordia, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi libertador, tú eres mi rey, mi amo. Yo soy, Señor, tu siervo, yo soy tu güey, Señor mío. Yo quiero hacer las cosas a tu manera. Oh, eterno Dios, obra, como yo lo veo, Señor, de que has estado haciendo maravillas en tu palabra, como hiciste maravillas en el antiguo tiempo, como hiciste cuando estuviste aquí con Israel, Señor. Obra poderosamente, oh Rey eterno. Obra, Señor, porque hemos ido aprendiendo, Padre bendito, que vamos a llegar a la estatura del viviente. Y esta faceta de buey es parte de los 4 seres vivientes. Es parte, Señor, así como los 4 evangelios. Estamos hablando del evangelio de Marcos, el evangelio del siervo, el evangelio del buey. Así también ahora nosotros, Señor. Y de una manera tan sublime también otra enseñanza que nos dejas es que justamente la primera letra del alefato hebreo es buey, es alef. Nosotros también, Señor, queremos vivir humillados delante de ti. Purifícanos, por favor. Ven obrando, Señor, y que hagamos conforme a ti te agrada, no conforme nos gusta a nosotros. Por eso es que yo quiero que tus quieros sean mis quieros. Todos los quieros tuyos, Señor, yo quiero que sean parte de mí. Quiero cumplirlos. Quiero cumplirlos en el nombre de Jesús. A ver, hijos, canten ahí. Oh, ven orando, ven orando, ven orando. Te necesito tanto. Te necesito tanto, Señor. Tanto te necesito. Aquí con mi esposa, con mis hijos, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Somos una familia pastoral, Señor, que te necesita. Que debemos de someternos cada día más a ti. Debemos de someternos cada vez más a ti. Sabiendo, Señor, de que tú eres nuestro Dios, nuestro libertador y que queremos agradarte. Yo sí quiero agradarte, Señor. Yo sí quiero agradarte. Y me uno a aquellos que también te quieren agradar, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos honrarte y vivir para ti conforme a tu palabra. En tu palabra encontramos tus quieros. Tú quieres misericordia. Quieres misericordia. Quieres conocimiento. Ahí quieres que yo tenga conocimiento de ti, Señor. Yo quiero tener conocimiento de ti. Yo quiero más conocimiento, más conocerte. Oh, y vivir, poner por obra lo que estoy aprendiendo, amado Rey. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, enséñale a tu iglesia los quieros tuyos, Señor, porque queremos que sean nuestros también, amado Rey. Aleluya. Desatas tú mi barca,
dile hermano, me alejas de la orilla. Oiga eso, me llevas para adentro, seguro estoy, veré tus maravillas. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más conocimiento? ¿Cuántos quieren conocerlo más? ¿Cuántos quieren conocer más a su Dios? Dígaselo en el nombre de Jesús, yo quiero conocerte más. Mi ser se estremece, porque así yo no te conocía. Yo quiero conocerte más. Recibe hermana Tañita Escobar en el nombre de Jesús. Recibe hermana Miriam ahí donde está. Recibe esposa. Recibe hermana Teresita Paz. Recibe Félix Bolaños. Recibe hermana Marisa Molina de Lemos en el nombre de Jesús. Vamos recibiendo, Emily. Dile Señor. Ahora, hermana Daisy, reciba. Quiero conocerte en esta dimensión, llena de tu gloria. Recibe Vanessa Gómez. Me siento más presente. Oh, aleluya. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay que tener cuidado con esta falsamente llamada ciencia, hermano. Con cuidado en el nombre de Jesús. Con cuidado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Así como anda lleno tu mente, o de lo que ande lleno tu mente, así entonces vas a analizar o vas a entender la Escritura. Por ejemplo, si te sometes al Señor y te sometes a su bendita palabra, déjame decirte de que vas a entender la Escritura como Dios quiere, conforme a sus pensamientos. Por eso yo insisto, Colosenses 3:2 en la Biblia al día, dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. A esto me refiero, hermano, porque Jeremías 33:6 lo lees, lo ves bien ahí y dice que yo le voy a enviar sanidad y medicina, y como depende de qué llena su mente, sus pensamientos, entonces dice sanidad sobrenatural, medicina, las pastillas, los jarabes del hospital. Hermano, deja que el cielo sature tus pensamientos y vas a ver cómo el Señor va a ir cambiando tu manera de pensar. Aleluya.